reavivada por el Islam, aunque de un modo inferior. Ella debía imponerse al occidente bárbaro, reaccionar sobre la Asia misma. En adelante la humanidad, por mucho que haya, por mucho que se agite contra sí misma, girará alrededor de esa idea central, como la nebulosa alrededor del sol, que la organiza. He ahí la obra formidable de Moisés, de Moshe, uno de los grandes iniciados. Un personaje que creyó la unicidad del todo, del ser, de un Dios, no un Dios castigador, sino un Dios monoteísta, recopilando las mejores enseñanzas del antiguo Egipto, creándose con los más grandes iniciados de esa época, resumiendo lo mejor de lo mejor, tomando una enseñanza directa del creador, del ser, tomando unas tablillas que hasta hoy en día se siguen hablando y que se seguirán hablando mientras la humanidad siga teniendo memorias ópticas, memorias trascendentales. Un iniciado en el cual su cuerpo hasta los últimos días fue peleado por la misma oscuridad y por la misma luz. Un iniciado, y más allá de ello, se dice que fue la reencarnación de Abraham ya en muchas culturas más, pero hoy estaremos hablando del aspecto espiritual, histórico y místico de este gran personaje, Moshe. Bueno amigos, esto ha sido nuestra introducción a este gran iniciado, a este personaje de leyenda, más allá que de una leyenda, yo diría que toda una realidad, ya que la antropología y la arqueología muchas veces lleven la contraria, pero yo creo en lo personal que en estos últimos tiempos se van a estar revelando evidencias palpables de la evidencia de estos personajes, este personaje el cual fue al Sinaí, en donde tuvo una experiencia con Dios, con el ser, con el Eterno, el cual pudo recibir unas tablillas de la ley, pero no eran unas tablillas común y corrientes. Dice las leyendas hebreas, el Midrash dice que esas tablillas no eran de piedra común y corriente, ya que vemos que él estuvo 40 días y 40 noches, igual que el gran maestro Jesús, Yeshua. Él estuvo 40 días y 40 noches, igual también los aztecas tuvieron también un éxodo, donde duraron literalmente 40 años divagando. Se dice que empezó su éxodo desde los Estados Unidos, lo que sería el día de hoy Utah. También el éxodo de los aztecas se asimila mucho al éxodo del pueblo de Israel. Hay una gran similitud. La historia es muy similar. Y bueno, quiero hablarte de las tablas de la ley, de esas tablas que dice, donde dice que Moisés subió al Sinaí y se dice que ahí recibió la ley. Los 10 mandamientos, también conocidos como el decálogo de las tablas
griegas. Palabras son un conjunto de principios éticos y de adoración que juegan un papel importante en el judaísmo y el cristianismo. Incluyen instrucciones como adorar solo a Dios y guardar el día de reposo, guardar el Shabbat, así como también prohibiciones en contra de la idolatría, asesinato, robo, deshonestidad y adulterio. Diferentes grupos religiosos siguen distintas tradiciones en cuanto a la manera de interpretarlos e enumerarlos. Los 10 mandamientos aparecen 2 veces en la Biblia hebrea, en los libros de Éxodo y Deuteronomio. De acuerdo a la historia narrada en el libro de Éxodo, Dios escribió estos mandamientos en 2 tablas de piedra, las que dio Moisés en el monte Sinaí. Según el relato, cuando bajaba del monte, vio al pueblo que estaba adorando un becerro de oro y enfurecido las rompió. Posteriormente pidió a Dios que perdonase al pueblo y sellase con él un convenio, pacto o alianza. Entonces el Señor ordenó a Moisés que tomara 2 lajas de piedra y en ellas quedaron escritos los 10 mandamientos del pacto, reconviniéndole que no deberán tolerar la desobediencia. Toda esta historia la podemos ver sobre los libros de Números y Éxodo y Deuteronomio. Ahí podrás encontrar toda esta información sobre este personaje, Moisés. Y quiero leerte los 10 mandamientos en breve. Yo soy, primer mandamiento, Dios el Eterno dijo estas palabras: yo soy el Eterno tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás ni reconocerás a otros dioses en mi presencia. Fuera de mí no te harás imagen, ni semejanza tallada, ninguna semejanza de ello que está arriba en los cielos ni en la tierra. Número 3. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque el Eterno no tendrá por inocente que tome su nombre en vano. 4. Recuerda el día del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, mas el séptimo es Shabbat. 5. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra en el Eterno tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No brindes contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás los bienes ajenos. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea a tu prójimo. Bueno, en breve te leí muy brevemente los 10 mandamientos. Como te repetía, estos los puedes encontrar en el libro de Éxodo y Deuteronomio. Ahí es donde están nuestros pasajes. Y quiero hablarte un poquito sobre la adoración a esta imagen de becerro de oro. ¿De dónde surgió esta idea de adoración a estas estatuas que, entre comillas, eran estatuas? ¿Por qué digo que entre comillas? Porque sabemos que Moisés fue creado bajo la escuela de Horus. La escuela de Horus era una escuela iniciática donde solamente los grandes sacerdotes, los grandes privilegiados, los que tenían un estado de conciencia mucho más elevado, podían acceder a estas escuelas.
¿Y quién crees que era el maestro de maestros de todos los sacerdotes, los magos, llamémoslo así? Era el suegro de Moisés, que más adelante en nuestra historia Moisés se llega a encontrar en el desierto, donde literalmente está a punto de morir, y es encontrado por este personaje, Jetro. Pero ahí quiero pausear un poco, porque nuestra historia da para más hablar de este personaje, Jetro. Jetro era un personaje de muy alta jerarquía. Él llegó a un punto en donde él entró a un estado de conciencia, donde él llegó a tener un encuentro con el ser, con Dios, con la divinidad, con ese Dios monoteísta, con ese Dios que conoce y que es la unicidad misma, ¿sí? Entonces Jetro, al poder entrar en un estado de conciencia mucho más elevado, él simplemente se retiró y se aisló al desierto, como los grandes iniciados, como lo vemos en muchos pasajes de la historia, de esos grandes personajes que siempre se han aislado fuera de la sociedad, no por ser antisociables, sino simplemente por buscar una intimidad con el ser, con Dios, con el eterno, con el creador, con el universo. Entonces Jetro era un gran iniciado. De hecho, se dice que él era de la raza negra, era de la raza negra, que era descendiente de África, ya que Egipto está en el continente africano, no está muy lejos de ahí. La idea, era un gran personaje, era uno de los fundadores de la escuela de Hermes, era un hermetista, era un gran maestro, era un gran personaje que había enseñado todos los secretos de la alquimia, de la magia de alto nivel, de la cabala, ya que la cabala no es una idea nueva, es una idea que trasciende mucho más allá del espacio y tiempo. Es el estudio de los mundos superiores, de los estados de conciencia donde el ser humano va ascendiendo. Y bueno, regresando a nuestra temática del becerro de oro, la adoración del becerro de oro es: el pueblo celebra de cuadrúpedo ídolo, mientras a la distancia Moisés desciende del norte. Óleo de Nicolás Poussin es una pintura que está en uno de los museos de Europa. Y también vamos a hablar sobre esta alusión: relieve egipcio con el dios cananeo, él luchando con leones y observando por bovinos, cuchillo de Jebel a el Arak. Así se llama esta pieza. Sur de Abidos, Egipto, 3300 al 3000 años antes de Cristo. Y estas estatuas que te estoy hablando las puedes encontrar en un museo muy particular, el cual vamos a hablar al final de nuestro programa. También hay en ese mismo museo una estatua de la cuadrúpeda divinidad egipcia llamada Apis, que era un toro dorado, cabeza de Apis, reservada en Kutis Museum en Vietnam. También podemos hacer alusión a esa parte. Moisés desciende del monte,
luego de haber roto las tablas según esta imagen.